Gonzalo Oliveros. What is Life se llama la canción, con Bipolar Sunshine y San Holo. Así se llama el proyecto, San Holo, como Han Solo, pero al revés. Y así estamos comenzando Real. Bienvenidos, hola, buenos días a todos los que nos están sintonizando a través de radio-real.com, radio-real.com, a través, por supuesto, también de Claro Música, de Radio Garden, de los dispositivos Echo. Le pueden decir Alexa, pon Radio Real, o si quieren Alexa, pon Hola Bonifacio, y en cualquiera de los dos casos pueden escucharnos. Quien nos está viendo a través de Twitter, ya pueden ustedes, miren, se meten a Geo Oliveros, que es mi cuenta de Twitter, le aprietan a la carita y ahí dice en directo, así dice en directo, y ya entran ustedes y dice de hecho ver foto de perfil, abrir directo en video, y ya se pone el video que está en estos momentos. Ahorita voy a compartir la transmisión. Ya aquí Radio Real esta mañana. Aquí Radio Real de esta mañana. Así lo estoy poniendo para que puedan ustedes entrar rápidamente a mi perfil de Twitter, que es Geoliveros, y a través del mismo pueden sin problema alguno, pues pueden ustedes vernos y escucharnos. Vamos rápidamente. Ayer a las 11 de la mañana, tiempo de México, 11:30 de la mañana, a eso de la 1:30 de la tarde, tiempo de los Estados Unidos, Joe Biden se bajó. Así, literal, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se bajó. Mis amigos americanos, en los últimos 3 años y medio hemos hecho un gran progreso como nación. Hoy los Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Bueno, habrá que preguntarle a China. Hemos hecho inversiones históricas, también histéricas para algunos, en reconstruir nuestra nación, en bajar el precio de los medicamentos para gente mayor, la insulina, bajarla de precio, es a lo que se refiere, y en expandir el Affordable Health Care, es decir, los cuidados de salud para un número récord de americanos. Hemos proveído de manera crítica a 1 millón de veteranos que fueron expuestos a sustancias tóxicas en las distintas guerras que ha estado los Estados Unidos, por supuesto. Pasamos una ley de protección contra las armas, la más fuerte en 30 años. Y pusimos a la primera mujer afroamericana en la Suprema Corte, y pasamos la más importante legislación climática en la historia del mundo. Bueno, más o menos. Sinceramente, los Estados Unidos nunca habían estado en mejor posición de la que están hoy en día, tampoco, y ese es uno de los problemas, que en realidad sí están en una buena posición, pero han tenido enormes dificultades en cuestión migratoria, en cuestión de inflación, en cuestión económica, y muy mala publicidad, y a eso agréguenle que el señor ya está muy viejo. No, yo sé que nada de esto se hubiera hecho sin ustedes, el pueblo norteamericano. Juntos logramos superar una pandemia que se da una vez al siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión, lo cual es cierto. Mucho de eso, por lo menos lo de superar la pandemia, sí tuvo que ver mucho, aunque no lo quisiera Donald Trump. La manera en la que hizo la operación Warp Speed para encontrar las vacunas sí es más una razón de Trump, que se opuso a muchas voces que había del Partido Republicano a la del propio Biden, pero esa es otra historia. Protegimos y preservamos nuestra democracia. Muy cierto, hay que recordar que Trump, después de que perdió la elección en noviembre del 2020, se ha negado a reconocer una y otra vez que perdió la elección. Y de hecho, el ataque al Capitolio del 6 de enero tiene que ver con ello. Revitalizamos y fortalecimos nuestras alianzas con el mundo. Ha sido el gran honor de mi vida ser su presidente. Y mientras tenía la intención de buscar la reelección, creo que está en el mejor interés de mi partido y de la nación que me haga a un lado y me enfoque en terminar mis labores como presidente por lo que queda de mi periodo. Es decir, adiós. No, yo hablaré con la nación un poco más adelante para dar detalles de esa decisión. Hay que recordar que sigue convaleciente de COVID. No está al 100% todavía Joe Biden. Por ahora, déjenme expresar mi gran gratitud a aquellos que han trabajado conmigo para la reelección. Y quiero agradecerle a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una gran compañera en todo el trabajo. Déjenme expresarle mi aprecio al pueblo norteamericano por su fe y confianza que han tenido hacia mí. Creo lo de siempre. No hay nada que los Estados Unidos no puedan hacer cuando lo hacemos juntos. Tenemos que recordar que somos
los Estados Unidos de Norteamérica. Esa fue la carta que mandó el día de ayer Joe Biden. Una carta que movió todo, absolutamente todo, porque además en un inicio la carta no decía si apoyaba o no a Kamala Harris. Tuvo que sacar un tuit unos minutos después de la carta en donde decía que se bajaba para decir que efectivamente apoyaba a Kamala Harris. Mis compañeros demócratas, en este caso refiriéndose específicamente a aquellos que están dentro de su partido, he decidido no aceptar la nominación y poner toda mi energía en mis labores como presidente por lo que queda de mi periodo. Mi primera decisión como nominado en 2020 fue escoger a Kamala Harris como mi vicepresidente. Es la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero demostrar mi completo apoyo y su dedazo, en pocas palabras, por Kamala, para que sea nuestra nominada. Los demócratas, es momento de unirnos y vencer a Donald Trump. Eso es lo que dice el señor Biden. Muy interesante cómo se dieron las cosas. Hay que recordar, nada más, que ya se había rumorado que entre el sábado y el domingo iba a suceder esto. El retiro de Joe Biden de la presidencia, o más bien de la candidatura a la presidencia por parte del Partido Demócrata. Él había dicho que no, así como canción de Juan Gabriel, no, y al final terminó siendo sí. Solo que aquí lo interesante es ver lo que está pasando atrás. Porque obviamente mucha gente comenzó a ponerse atrás del coche de Kamala. Un montón, pues cómo no ir con la cargada. Pero otros no. Entre los que no han ido son Bernie Sanders, algunos progresistas, es decir, del movimiento woke del Partido Demócrata, y Barack Obama. Hay un sector ahí que lo que quieren es una convención abierta. Los Clinton ya dijeron vamos con ella, un montón de gobernadores dijeron vamos con ella, Pete Buttigieg ya dijo vamos con ella, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que estamos pasando es que estamos viendo poquito a poquito un pleito entre los Obama y un sector del Partido Demócrata y los Biden y el sector que puede él controlar del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque alguien quiere la candidatura y no para Kamala. Por muchos motivos. El primero es Kamala no la logra. Y no la logra por la sencilla razón de que no es una mujer popular. Es una mujer que tiene muchos atributos para ir en contra de Trump y de hecho también de J.D. Vance. El problema aquí es que no es una mujer popular. Y no ha sido una mujer popular porque en los últimos 3 años y medio Biden la escondió. Le dio de hecho los peores atributos, que es ir por causas perdidas como la era de migración y causas muy complicadas como lo es el aborto. Que hoy puede ser una gran salida para que Kamala pueda enfrentarse a Trump y una y otra vez jalar los votos de mujeres, los votos de afroamericanos, los votos de hispanos y los votos, por supuesto, también de asiáticos. El punto aquí es, ¿lo logrará? Está muy difícil si no tiene a todo el Partido Demócrata. Y hoy no lo tiene. Y no lo tiene porque pareciera que Obama, aunque diga que no, quiere apoyar a su esposa, Michelle Obama, a que tenga una mayor participación. Y en una convención abierta dentro del Partido Demócrata, es decir, si los delegados tuvieran que decantar entre Kamala Harris y Michelle Obama, ¿por quién irían? Exactamente. Al momento, mientras estamos platicando ustedes y nosotros, Kamala lleva un poquito más de un cuarto de los delegados que ya están en su apoyo. Lleva como 500, 600 delegados. Necesita otros 3/4 partes de eso. Y falta todavía ver aquellos que son los famosos superdelegados que se dan solo en el Partido Demócrata. ¿Saben quién ya olfateó el miedo y lo que está sucediendo en el Partido Demócrata? Sí, Donald Trump. Plotting against you, trying to take you out. They got some big problems over there. First of all, Obama hates Biden, and Biden hates Obama. And when Obama walked Biden out a couple of weeks ago off the stage, he didn't have to do that. He could have let him wave to the people a little bit longer. I don't know if Joe knew who he was waving to, but he was waving.
And all of a sudden, Obama comes along, grabs him. Come on, Joe. Like he was a child. It made him look so bad. And I know people with Biden. I know people with Obama. And they were not happy about that. It made him look really bad, like a child. Like a child. They don't like each other. And I think that it's pretty tough. This guy got, 14, 15 million votes, delegates. He had the votes. So he goes through a process. He gets them. And the whole thing has been a con. Look, when they kept him in the basement in the first, those people should be looked at because they lied to the American public. Le mienten al pueblo norteamericano. No, a ver, seamos honestos, las intrigas palaciegas se encuentran en el Partido Demócrata y también se encuentran en el Partido Republicano. Tanto que su compañero de fórmula, el famoso J.D. Vance, ¿cuántas veces una y otra vez habló pestes de Trump hasta que dijo no, sigo hablando pestes de Trump y no voy a llegar a nada? Pete Buttigieg, el secretario de Transporte allá en los Estados Unidos, de hecho, recuperó esto que les estoy diciendo sobre J.D. Vance en una entrevista que le hizo el comentarista cómico, analista, como quieran decir, Bill Maher, en su programa de HBO de el viernes pasado. Y vale la pena recuperar esos minutos en donde describe J.D. Vance, porque describe también muy claramente no solo a políticos mexicanos, sino a periodistas, a los que hoy por hoy están del lado de la Cuarta Transformación y hace apenas 6 años estaban en contra. Se me vienen al nombre algunos apellidados Rocha, por ejemplo. Well, you're getting with JD, right? So I knew a lot of people like him when I got to Harvard. I found a lot of people like him who would say whatever they needed to get ahead. And 5 years ago, that seemed like being the anti-Trump Republican, so that's what he was. Talked about how he was unfit, how he was cynical, called him an opioid, which is kind of a weird thing to say about a person, but definitely a really... But I mean, for somebody whose identity is that they're connected to Appalachia, which has an opioid crisis, that really is the darkest thing you could possibly say about Donald Trump, at least in public. But behind the scenes, apparently, he's actually calling him Hitler, right? Seriously. 5 years later, the way he gets ahead is that he's the greatest guy since sliced bread. And I actually watched this exact same process with somebody else I got to know in my days in the Midwest, which was my former governor, Mike Pence, who I watched start out as an evangelical Christian who cared about rectitude and family values, and then get on board with a guy who was mixed up with a porn star, make excuses for him, so that he could have power. And then he did. He got 4 glorious years, I guess, as Vice President of the United States. And it ended on the west front of the Capitol with Trump supporters proposing that he be hanged for using the one shred of integrity he still had to stand up to an attempt to overthrow the government. Right. So I guess, maybe not as a politician, but as a human being, what I'll say is that I hope things work out a little bit better for J.D. Vance than they did for Mike. Pues sí, efectivamente, un hombre que decía todo lo contrario, sediento de poder, que vio el momento de poder crecer al lado de Donald Trump y lo tomó. Y que decía de Trump lo peor, que era incluso un opioide, por lo menos en público, y en privado decía que era Hitler. Y después descubrió que Trump era mucho más bueno que el pan blanco. Y miren que ser sliced bread es muy, muy del medio oeste norteamericano. Entonces, claro que así se dan también políticos en México que odiaban a López Obrador y hoy están, o a Claudia Sheinbaum, y hoy están en su bolsa, como Gabriela Cuevas, por ejemplo. Y así nos podemos seguir. Y como los Rocha, como Jorge Hermano y su hermano, que su padre tuvo que ponerse enfrente de López Obrador y hoy, porque los había corrido Claudia Sheinbaum, les había quitado la dirección del canal de la Ciudad de México y hoy son sus más fervientes admiradores. Así es la política y así son los medios, en donde se encuentra uno cada chaqueteada que sorprende. Pero regresando a los Estados Unidos, también existen medios en donde su tendencia es clarísima. Ya sabemos la tendencia, por supuesto, de Fox News. El día de ayer, Donald Trump, de hecho, dijo, como el compromiso para el debate era en ABC con Biden y Biden ya no está, si se va a hacer un debate, lo hacemos en Fox News. Y lo hacemos con Kamala Harris. Obviamente pensando que Fox
le ayude a él y con toda la campaña en contra que tiene Kamala Harris dentro de los medios de comunicación norteamericanos. Por el otro lado está MSNBC, un canal que sí es de la cadena de televisión NBC, pero con una tendencia demócrata que es hasta insultante. Ayer, de hecho, el primer canal que dio a conocer el retiro de Trump, el retiro de Biden de la candidatura demócrata fue MSNBC y fue en el programa de Jim Psaki, la que fuera la jefa de prensa de Biden en su primera etapa en la Casa Blanca. Y miren ustedes la cara, por favor, o escuchen la voz cuando tiene que dar la noticia. We have breaking news here. President Biden has announced he will stand down from the race. I'm going to read the statement here on my phone. We also have Tim Miller, who's going to be joining us shortly. My fellow Americans, over the past 3.5 years, we have made great progress as a nation. Today, America has the strongest economy in the world. We've made historic... Sí, miren, ya no quiero poner más, pues porque efectivamente la cara y la voz de desesperación era enorme. Pues imagínense nada más ustedes. Y si eso no les llena, escuchemos al comentarista de CNN, Van Jones, un hombre brutalmente demócrata, hablando del retiro de el señor Biden después de la desastrosa aparición que tuvo en el debate hace ya casi un mes. We're pushing for this to happen. It's kind of like when your grandpa, you got to take the keys, and everybody, you got to take his keys, you got to take his keys, you got to, and he's fighting, and everybody's so frustrated, and then you finally get the keys back, and then you just cry. Because this is somebody that you love. This is somebody that you care about. This is somebody who was there for you. This is somebody you wouldn't be here without him. And you have to take something from him. Now, this is not, look, politics is politics. But this is a human moment for one of the great humans in America. This is a huge moment for him, for his family, for all of us who love him, for all of us who wanted him to get across the finish line. But if you're a young person watching this is leadership. This is patriotism. This is what it means to put the country first, and put the party first, and put the cause first. When your arm gets tired, you let somebody else finish pitching the game. That's what Joe Biden has done, and he's done that for all of us. And so I just want to say, I don't know. Bueno, pero nada más después, antes de que llorara, dijo, le tienes que decir a tu abuelo que te dé las llaves del auto. Una de las discusiones, enormes discusiones que hay en este momento es qué tan apto está todavía el señor Biden para gobernar los siguientes meses, porque pues es territorio comanche. Mike Johnson, el jefe, el Speaker of the House allá de la Cámara de Representantes, pues literal dice, pues si no puede ser candidato Biden, no puede ser presidente. Que renuncie de las dos cosas, ya, que se vaya. No puede llegar el 5 de noviembre lo más pronto porque en realidad ha sido desastroso. Es lo que dice Mike Johnson en una comunicación a través de su cuenta de X. Y a ver, yo tengo una duda y puede ser que me pase a mí nada más por ser alguien que está muy tóxico dentro de su consumo mediático o consumo digital. Pero ¿no les ha sucedido que en los últimos días, a partir del atentado de Donald Trump, cambió su algoritmo? Y que de pronto lo que les aparece más son notas a favor del Partido Republicano, de Donald Trump, en contra de Joe Biden y de Kamala Harris, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entendería que hay algún sector que lo que le sale a partir de las últimas horas es comunicación de la Casa de los Famosos y Adrián Marcelo y de Paola Durante y de Mario Besares y de la Academia y de Arturo López Gavito y de Jaime Camil quejándose de la producción y de este tipo de cosas. Puede suceder, pero para quien consume cuestiones políticas en las redes y específicamente en X, en Twitter, debe de haber un cambio que sí es muy notorio y ayer fue todavía más notorio porque sí era muy clara la manera en la cual, además de que hay que recordar que el señor Elon Musk no quiere nada a los demócratas, había una mayor intencionalidad a dejar en claro quién es Kamala Harris y burlándose mucho. Además, con muchísimos videos burlándose de su famosa risa. Que hay que recordar que Trump no quiere nada a Kamala y quiere señalarla por su risa. De hecho, en el meeting que tuvo el sábado pasado en Michigan, del cual hablaremos de manera muy clara en un momento,
de las cosas que se burló fue de la Laughing Kamala. We take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala. I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. She's not as crazy as Nancy Pelosi. Crazy Nancy. Did you see Nancy Pelosi is selling out Biden now? Did you see? She turned on him like a dog. Well, I don't know if he should continue. All of a sudden, where did that come from? She was 100%. Ahí está, Laughing Kamala, decía, en Michigan, lugar en donde hay una industria automotriz enorme y de la cual tenemos que hablar, el señor Trump. ¿Por qué es importante esto y por qué he estado en los últimos días hablando tanto de política norteamericana? Porque la política norteamericana nos va a pegar brutalmente si gana Donald Trump. ¿Cuál es el objetivo de Trump? El objetivo de Trump es que ha focalizado las dos grandes problemáticas que ve el norteamericano promedio. El que vive en los suburbios, el que es clase media, aquel que ve, entre otras cosas, los contenidos noticiosos de Fox y de CNN, y también los de MSNBC, los que siguen a gente como, pues no solo como él y sus asociados, sino como el señor Steve Bannon, que tiene un podcast muy popular. Bueno, ya no hablemos, el podcast más popular que existe en el mundo tendría esas preocupaciones. ¿Cuáles son? Migración e inflación. Migración, descontrolada migración, en donde los migrantes han sido trasladados a las famosas ciudades santuario, buscando crear la percepción de que el crimen y la imparidad económica tiene que ver con ellos, y la inflación, en donde hoy está estable, pero en los últimos 3 años han subido de manera escandalosa muchísimos precios, sobre todo aquellos que tienen que ver con los alimentos. Y ahí Trump lleva las de ganar, sobre todo ante una clase social y un segmento laboral golpeado como él es el automotriz. Recordemos que en la Unión Americana pues no se gana por la cantidad de votos. Si así fuera, Hillary Clinton hubiera sido presidenta, sino por los delegados electorales de cada estado. Los padres fundadores crearon una fórmula en donde era muy difícil que la clase dominante dejara el poder al verdadero pueblo. Algo así como las leyes electorales en México. Solo que en México son un poco más cínicos. Allá trataron de hacer un cálculo de dar ciertos delegados dependiendo de ciertos estados. Y hay algunos que no son necesariamente demócratas, como lo puede ser Nueva York o California, o necesariamente republicanos, como lo podría ser Texas, por darles un ejemplo, sino que se conocen como estados columpio. Entre esos estados columpio, que a veces votan demócrata y a veces votan republicano, se encuentran Pensilvania, Nebraska, Arizona, Nevada y por supuesto Michigan, en donde la industria automotriz se alejó de los republicanos después de que los dejaron a la deriva ante la quiebra de la industria en el 2008 y se abocaron a los demócratas gracias a el rescate que hizo Barack Obama en su periodo. Luego, Hillary Clinton no se acercó y Trump ganó el estado. Fue recuperado, si mal no recuerdo, por Biden, un hombre que durante toda su carrera como legislador estuvo muy cercano a los sindicatos, a las uniones, y bueno, estuvo cerca de Obama. Y ahora pareciera que va a estar del lado de Trump debido a esto. Pareciera que los distintos empleos se encuentran del lado de los migrantes y por supuesto están migrando también los empleos, pero a otros países. Así que Trump, dentro de las cosas que dijo el fin de semana pasado, fue una crítica de la manera en la cual la industria automotriz se está yendo a otros lugares. Mucho a partir de la forma en la cual hay gobiernos, hay estados que no están jugando del lado de los Estados Unidos. ¿Como cuál? Como México. A lot of people, I did real well. This is probably 14 years ago.
And I came in and I said, why do you allow foreign countries like Mexico? You know, we think of them as friendly, but they haven't been too friendly lately. How about where they asked Biden to meet, just to meet? They want $2 billion to meet. They wouldn't ask that. See, they wouldn't even ask me that because I'd say, I will put 100% tariffs on everything you send into a country if you even think about asking. They want $2 billion to meet. In other words, we won't meet with you unless you pay us $2 billion. And this is every single year. They want $2 billion. No, it works the opposite of that, the exact opposite. But you know, when you see the things that are happening to our country, and all you have to do is know how to speak. When I watch... Así es, México no está siendo lo suficientemente amigable con los Estados Unidos. A veces uno tendría que aguantarse sus palabras. Y no lo estoy diciendo específicamente por Trump. Trump no lo va a hacer nunca. Pero el gobierno mexicano debió haber sido muy cauto el fin de semana pasado. Tuvieron un evento. Ya ven que están en estas giras que están haciendo del adiós con el presidente López Obrador. Y se presentaron en San Luis Potosí. Y ahí, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador hablaron sobre Trump, específicamente después de aquel discurso que dio en Milwaukee para aceptar la nominación republicana. Va a ser secretario de Economía Marcelo Ebrard. Toda la experiencia. En efecto, a él le tocó la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el tiempo del expresidente Trump, que es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario. Y primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos, y se fue convenciendo porque es, ya lo dije, con un hombre con visión de que hacía falta mejor abrir la economía de Estados Unidos y agruparnos 3 países del continente americano: Canadá, Estados Unidos y México. Y lo aceptó. Y eso ha permitido ahora, en efecto, que se beneficie Estados Unidos, porque está bien la economía de Estados Unidos, está bien la economía en Canadá y está bien la economía en México. Cuando se firmó ese tratado, como aquí se ha dicho, China era el país que más comercializaba con Estados Unidos, el primer socio comercial de Estados Unidos. Después pasó a ocupar el primer lugar Canadá, pero ahora primer lugar México como socio comercial de Estados Unidos. Entonces va a estar el manejo económico en muy buenas manos. Raquel, que me ha ayudado mucho. Hasta ahí, sí, pero defendiendo a Ebrard porque dice que la economía de los 3 países está muy bien. Creo que no escuchó a Trump en su discurso del jueves y luego se lo volvió a retacar el sábado. Y Ebrard, pues no perdió oportunidad. Un gobierno con el respaldo contundente de la mayoría del pueblo de México, con el prestigio y la capacidad de gobernar a nuestro país con un amplio respaldo. Entonces, lo que haya que negociar y promover será desde una posición de fuerza, será desde una posición de fortaleza, no de debilidad. México va a atraer inversiones con un gobierno sólido,
con un país que tiene el futuro más promisorio de todo el continente americano, según lo dicen en todo el mundo. Todos los especialistas, los comentaristas dicen, México va a tener éxito, México va por buen camino. En México es de los pocos países que hay menos pobres cada día, de los pocos. Y es un país en donde está creciendo la inversión, en donde somos, como ya lo dijo aquí Raquel, el lugar 4 en exportaciones de vehículos de todo tipo. El primer lugar en otros rubros y el país que está recibiendo la inversión extranjera, el número 9 en el mundo, subiendo. Entonces, de que nos va a ir bien, nos va a ir bien. De que vamos a tener la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación también. Y de que la doctora Sheinbaum y su gobierno van a cumplir también. ¡Que viva San Luis Potosí! Bueno, pues a ver hasta dónde pueden cumplir con las cosas que está sucediendo hoy en día, porque quieren inversión, pero Trump está diciendo que la inversión se va a quedar o tiene que desviarse a los Estados Unidos. Quieren tener menos pobres, pero Trump está diciendo que va a deportar a 15 millones de personas a territorio mexicano. 15 millones de personas. ¿Cuánta gente vive en Guadalajara? Nada más para que vayamos entendiendo el tamaño del desafío que hay y que pareciera que no lo están entendiendo. Y que está bien padre hacer discursos entre la Grey morenista o aquellos que son acarreados por la Grey morenista sin percatarse que cada uno de estos también se convierte en un boomerang dentro de una negociación comercial como la que viene el próximo año. ¿Quién también habló de ello? Pues sí, Claudia Sheinbaum. La pobreza, las desigualdades, pero ahora hay crecimiento, hay empleo, crece el salario, es decir, las mexicanas y los mexicanos vivimos mejor. Pero además nos convertimos en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y en una relación de igualdad, por primera vez se negocia en condiciones de igualdad, no de subordinación con los Estados Unidos, porque somos iguales, somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias. ¿Ustedes creen que en realidad se negocian igualdad de circunstancias? Lo dudo enormemente, sinceramente. Más cuando se reacciona sin saber. El fin de semana, en este mismo evento de Michigan, que escuchamos una parte, apenas una parte, y escucharemos más en un instante. Obviamente el señor Trump quiso seguir esta dinámica que utilizó dentro de el discurso del jueves pasado de no mencionar el nombre de Joseph Biden. Y habló de la manera en la cual Biden había hecho muy malos tratados comerciales y muy malas negociaciones. Hablando de la cosa o de la intención de México de reabrir el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Claro que México no quiere reabrirlo, al contrario, quiere que se quede igual. ¿Por qué? Porque si lo reabren y alguno hace la cláusula de exclusión, la famosa Down Clause, en donde no nos sirvió a nadie a Dios, y a negociar de nuevo, México va a perder. Y dentro de toda la perorata que hizo durante 1 minuto y cacho, habló sobre el episodio en el cual, debido a la política de migración que había dicho el presidente López Obrador en el 2018 de que entren todos, pues entraron todos y pasaron a los Estados Unidos. Trump, enojado, dijo: o cierran la frontera o pondré impuestos, aranceles a un montón de productos mexicanos. Y salió corriendo Marcelo Ebrard a arreglarlo. No es la primera vez que Trump habla de la forma en la cual el señor Ebrard se dobló, según él, se dobló ante las peticiones de los Estados Unidos. Pero aquí, después de eso, saltó a volver a hablar de Biden. Escuchen ustedes el audio. The U.S. auto industry is being decimated.
you know, we lost 64% of our industry over the years, 64%. We were a giant, and now they're made, a lot of them made in Mexico. Mexico's taken 35% of the auto industry, and we did something very strong. We did something very strong with Mexico. But, you know, when I was building the wall, I said, you have to give us 28,000 soldiers. And they laughed at me. I hate when people laugh at me. I hate it. I hate it. No, it's so disrespectful. They laughed at me. We won't do that. Why would we do that? I said, because you have to. We're building the wall. People are flowing in through your country. We want 28,000 soldiers to protect us while we're building the wall. They said, no, no, no. And then they said, after I said, look, here's the story. If you don't do it, we're going to charge you a 25% tariff on every car that you send into America. And then it's going to 50% next month. Then it's going to 75%. And then it's going to 100%, and then I'll stop. And the gentleman representing the president's a great guy. He's no longer president, but he's a great guy. He was a great guy, still is. But he said, I'd like to discuss this with the president. I said, 5 minutes, I got to go. I have something much more important to do. And he came back. He said, Mr. President, we would love to give you soldiers to protect your wall, free of charge, of course. Free of. That's how I got those great numbers on that beautiful, beautiful graph that we talk about. They gave us everything I wanted. I got everything from Mexico, and then this stupid person, low IQ. He's a low IQ individual. Take his IQ. I guarantee you it's in the low 50s or 60s. And he's negotiating against Putin, President Xi of China, Macron of France, very smart guy. I told him he was going to do something very bad to our country. I said, that's okay, you can do it, but I'm going to put a 100% tariff on all wines and champagnes that come in from France. He said, no, 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 Donald, you cannot do that. I said, I'm doing it. Donald, you cannot do that. That's not fair. He's going to charge our companies, American companies, 25% for doing nothing, for being in France. Big deal, right? Big deal. So I said, okay, that's all right. I'm charging you 100% tariff. I gave it to all my people, Mnuchin, all smart guys. They came back, sir, they won't do it. They won't budge. I said, they'll budge. I called them up. And I talked to the president of France, Emmanuel. Bueno, lo voy a dejar ahí. Porque si se fijan en el tren de pensamiento, que es confuso de Trump, pero que si uno lo ha seguido durante años, como debió haberlo hecho un canciller, entiende lo que está diciendo. Trump se está refiriendo a Biden. Es más preocupante lo que está diciendo sobre la manera en la cual negoció. Se rieron de mí. Detesto que se rían de mí. Y como se rieron de mí, les dije, o ponen la Guardia Nacional a cuidar la frontera sur de México, o voy a imponer tarifas a los autos que vengan de su territorio. ¿Por qué está hablando de autos? Porque está en Michigan. Primero 25, luego 50, luego 75 y luego 100. Lo cual haría incosteable el que se construyeran autos en México. El enviado del presidente de México, el enviado de López Obrador, es decir, Ebrard. El presidente de México, un buen tipo, ya no es presidente, es un buen tipo, todavía es un buen tipo. Me dice, deje consultarlo con el presidente. Tiene 5 minutos, tengo algo más importante que hacer. Y regresó y dijo, estamos encantados de darle ese apoyo. No le va a costar nada. Así negocié con México. Corta esa parte y dice, y este hombre con muy poco IQ, refiriendo a Biden, ha negociado con Putin y ha negociado con Macron. Cuando yo negocié con Macron también le dije que le iba a imponer tarifas. Hablando de que la manera en la cual él está parando o paró la relación, dice el impar entre los Estados Unidos y sus correligionarios es a través de aranceles. No se estaba refiriendo a Ebrard cuando dijo que era alguien con bajo IQ. Y la verdad, a mí me importaría menos que dijera que Ebrard tiene un bajo IQ y me importaría más escuchar cómo quiere quitar la industria automotriz de México para llevársela a los Estados Unidos. Cómo tiene el poder de imponer aranceles a la industria automotriz de México y de todo lo demás en contra o para proteger a la industria automotriz norteamericana. Cómo quiere, y lo dijo también en Michigan, hacer este tipo de acciones contra territorio mexicano, tanto en migración como en el combate a los cárteles de la droga.
Pero lo que importa es el honor, ¿verdad? Claudia Sheinbaum sacó un tuit rápidamente diciendo, aquí sí tendríamos que poner como siempre cuando hablamos de este tipo de cosas. Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país que nadie debe olvidar, es libre y soberano. Y Ebrard, que también tiene la piel muy delgada, por increíble que parezca, también puso su tuit. Cuando te insultan en campaña, como acaba de hacerlo el expresidente Trump, siempre hay un propósito electoral, ganar adeptos. Nunca aceptaré clarificación de un candidato en el exterior, no me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y entereza. Basta. ¿En serio? Señores, a ver, aquí no se trata de cómo hable o no hable Trump del señor Ebrard, sino de lo que se nos viene encima a partir de lo que quieren ellos, Trump y J.D. Vance. Si te colocan como un hombre de un bajo IQ, que no fue así, y tú respondes a partir de algo que no era para ti, híjoles. En el mismo lugar, J.D. Vance habló sobre el combate a los cárteles de la droga. And we've got an opportunity to do it. We've got an opportunity to win a lot of races up and down the ballot, to re-establish American dominance in energy, to drill, baby, drill, and kick out the drug cartels of our country. Creo que no estamos entendiendo todavía el juego en el que estamos entrando. Que es un juego muy distinto, muy distinto al que tenemos hoy en día. Es un juego distinto al de Biden, es un juego electoral distinto en donde veremos un montón de ataques a Kamala Harris, ya no solo de Trump, sino de los demócratas que no la quieren. Pero también veremos a un sector de la población, los jóvenes que no querían votar por Biden, decir, ahora sí tenemos por quién votar y no queremos votar por Trump, aunque se burle. Imagínense cómo estará la cosa, que se puede burlar de la manera en la cual habla Kamala Harris en el estereotipo del afroamericano. She has some bad moments. Her moments are almost as bad as his. I think his are worse, actually. Yeah. But She seems pretty senile, too. she speaks in rhyme. It's weird. It's weird. But she has bad moments. And In rhyme? What do you... well, the way she talks, the bus will go here and then the bus will go there because that's what buses do. And it's weird. The whole thing is weird. This is not a president of the United States future. And I think they probably have some kind of a primary. And Ahí tienen ustedes. Ahí estamos. Ahí estamos. Y seguimos con bravuconadas. Ayer todavía en la noche le preguntaron a Claudia Sheinbaum y dijo algo muy parecido a lo que dijo el sábado. Después del episodio de ayer con Donald Trump, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos. Quien ellos decidan que va a ser su presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente. Pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos traten bien. Así. ¿Habrá alguna declaración con el equipo de Trump? ¿Se extendería un puente con el nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente? Ya vamos a esperar a que pase su selección. Nos vamos a llevar bien. Ayer él habló bien del tratado, de que se va a mantener. Entonces, no hay ningún problema. No, porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre, y a defender a México. Pero no fue un error en la interpretación. No. Como él describe la negociación, entonces siempre hay que defender a México, a nuestro equipo. Sí, siempre es un gran compañero. Doctora, Donald Trump siempre sigue usando... Ya vamos a dejarle. No les importa que sea Ebrard o sea quien ustedes quieran. Ese no es el punto. El punto fundamental es cómo funciona o no funciona para Trump la relación con Estados Unidos. Y cómo se tiene que ser lo suficientemente inteligente. Hasta el momento, López Obrador ha sido muy inteligente.
controlando, entre comillas, el flujo migrante. No lo ha controlado como se quiere, y ese es el gran problema de Biden. Y Trump ya lo localizó. Y ahí tenemos un problemón. Esta mañana, el presidente López Obrador habló de las dos cosas, de Donald Trump y de Joe Biden. Primero, habló, por supuesto, de la opinión, lo que dijo Sheinbaum al lado de él en Querétaro. Quien nos va a representar, nuestra presidenta. Además, no se tenía un presidente, en este caso, por primera vez en la historia de México, en la historia del México colonial y del México independiente, una mujer que cuente con tanta legitimidad. No solo gana legalmente, sino obtiene muchísimos votos. Nadie en la historia de México había alcanzado 36 millones de votos. Entonces es una presidenta electa fuerte, además inteligente, preparada, honesta. Y eso es muy importante, lo subrayo, lo de la honestidad, porque lo de la honestidad es lo importante. A los gobiernos, sino fundamentalmente nos conviene a los pueblos, a nuestros pueblos, a los estadounidenses y a los mexicanos. Entonces, no confrontación, sí diálogo, sí cooperación, sí acuerdo, sí respeto a nuestras soberanías. Y después de eso, habló sobre pues el retiro, que tiró la toalla, que se bajó, como quieran decirlo ustedes, el presidente Biden de la contienda. A las autoridades dirigentes de Estados Unidos, nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante, ha tenido muy buenos resultados, la economía en Estados Unidos está bien, supieron enfrentar con eficacia, con eficiencia, con una buena estrategia, la dificultad que significó en lo económico la pandemia, la crisis que se originó en lo económico por la guerra de Rusia y Ucrania, y está bien la economía en Estados Unidos. Esto debe verse como la continuidad de lo que se logró en los tiempos del expresidente Donald Trump, cuando se suscribió de nuevo el Tratado Comercial de América del Norte. Todo esto ha ayudado mucho. Sin duda, esa política de fortalecimiento de América del Norte, de integrarnos con Canadá, nuestro país, Estados Unidos, en lo económico, en lo comercial, ha dado resultado. Eso que comenzó hace 5 años, que se firmó el tratado
y está llegando mucha inversión extranjera, regresando inversión extranjera de Asia, América del Norte. Con el presidente Biden se consolidó esa estrategia de buscar la autosuficiencia en América del Norte, no depender tanto de Asia. Por ejemplo, todo el traslado, la creación de empresas para semiconductores que se está llevando a cabo en tiempos recientes, en Arizona. Todo eso ha ayudado mucho a que haya crecimiento económico en Estados Unidos y esté bien la situación laboral en Estados Unidos. No tienen mucho desempleo, una tasa de desempleo de 3.9% y además baja inflación y su economía está creciendo. Entonces, ha hecho un buen gobierno el presidente Biden. En lo político, pues toma la decisión de no participar en la reelección. Eso ya corresponde a quienes son miembros del Partido Demócrata decidir. Nosotros vamos a seguir buscando mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Presidente, siguiendo este tema también... Ya ahí le vamos a dejar. No creo que Donald Trump vea bien que digan que efectivamente está bien la economía norteamericana cuando toda su campaña dice que es un desastre. Cada quien, sinceramente. Bueno, no fue el único tema en donde López Obrador estuvo presente durante el fin de semana. El periódico La Jornada dio a conocer la carta que López Obrador envió a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en donde habla de lo que sucedió con los estudiantes, habla de lo que hizo Murillo Karam, habla de intereses que han tratado de manchar al ejército y que el ejército no tiene nada que ver. Le tira a quien ustedes quieran. Enrique Peña Nieto dice que Salvador Cienfuegos no tuvo nada que ver. Le tira a Lía Limón, a Emilio Álvarez y Casa, a Mario Patrón del Centro Agustín Pro. Le tira, por supuesto, al PAN, al PRI, a Claudio X González. Él no tiene nada que ver. Una carta larga en donde dice que el ejército no tuvo nada que ver. Nada. Como salió en sábado, mucha gente le pasó de largo. ¿Saben a quién no le pasó de largo? A los padres. Tanto chingaron por decir que efectivamente había sido el Estado y ahora resulta que el Estado no tuvo nada que ver. Tanto dijeron que había el ejército utilizado sus crematorios en los campos militares de Guerrero y ahora resulta que no tuvo nada que ver. Puede ser posible. De hecho, puede ser la realidad. El problema es que la carta trata de desviar la atención del ejército a sus enemigos típicos, a los enemigos de siempre. Así como, díganme cómo. No hay forma de poder defender lo indefendible. Y por eso, efectivamente, solo por eso, tendría que ser cuestionado por aquellos que no le cuestionan nada. Nada. Pero tampoco lo van a hacer. Porque, ¿cómo poder cuestionar al mejor presidente que ha tenido México? Cuestionado Alito Moreno. Ahora resulta que Alito tiene
una propiedad de 305,000 metros cuadrados en Champotón, Campeche. Una playa para él. Una playa para el presidente del PRI. Díganme cómo. Díganme cómo. Hace un rato, mientras estábamos en la transmisión, alguien platicaba que vino a la Ciudad de México y a su esposa la bolsearon. Que cómo era posible que en este país continuara la violencia o la inseguridad. Bueno, pasa en todos lados. No estoy tratando de justificar a las autoridades capitalinas, no, por supuesto que no. Al contrario. Yo lo que estoy diciendo es que la inseguridad es un tema que no se ha tratado de una forma adecuada porque, pues, no vende, ¿verdad? Miren, nada más, el día de ayer hubo 64 muertos. En domingo hubo 64 muertos. El sábado hubo 69 muertos. Y el viernes hubo 60. O sea, échenle como 200 muertos. 190 muertos. En 3 días. Entre los muertos se encuentra Milton Morales. Uno de los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana en la Ciudad de México. De hecho, este hombre, Milton Morales, según dicen, un hombre muy preparado, estaba a cargo de la investigación del caso Gómez Leiva. Está el video del momento en el cual salió de su casa a comprar el mandado y fue asesinado. Ahí va. Está la cámara y ahí lo matan. Salen corriendo los dos después de haberlo balaceado. Ese es el país en donde vivimos. Salió el señor Vázquez, que hoy en día es el jefe de la policía en la Ciudad de México. Salió Omar García Harfuch a dar sus condolencias. ¿Ya para qué? Díganme cómo le van a hacer si ya pasó. Y así la inseguridad y este tipo de cosas se dan desde lo macro, que es los asesinatos, hasta lo micro, que son pleitos callejeros, en donde no debiera haber, en donde hay una cantidad brutal de policías cuidando, como son las estaciones del metro. No podemos hacer más. Nomás para que vean en dónde nos encontramos. Oigan, ya respondió Alito Moreno, a el Reforma. Amigas y amigos, me hago saludarlos. Aquí estamos y les presento la mesa de la calumnia. Y esto es importante que las y los mexicanos lo sepan. En las últimas semanas, el periódico Reforma ha iniciado una campaña brutal de ataque, de calumnia, de difamación en contra de mí y de mi familia. Incluso sacando datos, información en contra de mis hijos, que son niñas y niños que deben de tener la protección siempre y estar bien cuidados. Esto se ha dado a raíz de que el Partido Revolucionario Institucional y claramente un servidor como presidente fijó una postura firme y contundente. El PRI está en contra de las iniciativas de reforma para modificar la Constitución y desaparecer al Poder Judicial. Por ello necesitamos todos estar firmes, defender la democracia y defender las instituciones. Ha quedado claro que esta campaña que se ha montado es una campaña de mentiras, es una campaña para distraer los asuntos importantes del país y montar estas mentiras y estas calumnias con personajes que lo único que han hecho es dañar a nuestro instituto político. Las y los priistas los conocemos, lo sabemos. En el caso del PRI, han lastimado durante años. Son los peores lastres para la política nacional y para nuestro instituto político, y ello derivó en el gran desprestigio que generó el partido y por ello complicó muchas veces la participación política nuestra. Por el otro lado, están trabajando para hacerle el servicio al gobierno. ¿Quién puede estar en contra de defender al Poder Judicial? A las juezas, a los jueces, a las magistradas, a los magistrados, a todo el Poder Judicial, a la Suprema Corte. Por eso les quiero compartir esta información que es la mesa de la calumnia y que no se dejen llevar por ello.
que vamos a estar firmes, que nadie nos va a doblar, que los vamos a seguir enfrentando. Por ello los convoco a todas y a todos ustedes. No permitamos que la desinformación, no permitamos que los intereses políticos pretendan destruir a nuestra democracia, al Poder Judicial, y que sigan con estas calumnias y mentiras, porque ya no saben cómo mantener en esta información todos los días, semanas de primeras planas, cientos de notas atacándome a mí, atacando a mi familia y atacando a nuestro instituto político. A las y los priistas les digo, ánimo, carácter, convicción y determinación, y vamos a seguir trabajando para defender a México. Y a las y los mexicanos les digo, cuenta. Ya, por el amor de Dios, ya. Les digo, antes de ir ya con Marco Vinicio, y de hecho estamos esperando porque en escasos minutos, pero escasos minutos, saldrá Kamala Harris a hablar por primera vez después del retiro de Joe Biden de la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. Ya está los medios de comunicación muy puestos para las palabras de Kamala Harris, solo que están alargando, porque saldrá como vicepresidenta en uno de los jardines de la Casa Blanca, en donde tienen todo preparado. Todavía se supondría que iba a salir a las 9:30 de la mañana, tiempo de México, a las 11:30 de la mañana, tiempo de los Estados Unidos, tiempo del este de los Estados Unidos. Por alguna razón se ha atrasado un poco la presentación de Kamala Harris, así que mientras llega, dos electorales. La primera se había pedido por parte de Katy Monreal y el partido de Morena el recuento completo en la alcaldía Cuauhtémoc. Se los echaron para atrás. Impugnación en la que se combatía la orden del recuento de toda la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Resolvimos que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México debía emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada a fin de determinar si procedía o no. El Tribunal Local volvió a ordenar el recuento y dicha orden se volvió a impugnar ante esta sala, y es justamente el juicio que nos ocupa. En esa impugnación se alegan, entre otras cuestiones, que no se reúnen los requisitos para el recuento total, en términos de lo que ya ha explicado el magistrado. La propuesta que someto a su consideración concluye en esencia, después de un análisis minucioso de la demanda, la normativa local, los precedentes, algunos de los cuales ya mencionó el magistrado en su intervención, las pruebas que hay en el expediente e incluso algunas constancias que requerimos durante la instrucción para tener toda la información necesaria para poder estudiar. Bueno, ya, les dijeron que no. O sea, que nada más van a contar algunas casillas, y esto es importante porque sería el mismo criterio para Guadalajara y sería el mismo criterio para la elección en Jalisco, en donde estuvo el fin de semana Leonel Cota y dijo en pocas palabras que no, que ellos van a seguir y seguir hasta que se anule la elección, lo cual está muy complicado, sinceramente. A propósito, el fin de semana se supo que la creadora de contenido en YouTube, Juncal Solano, iba a ser regidora en Tonalá. Y vale la pena parar un poco aquí, porque no importa cuánto gane, si gana lo de un regidor o gana más o gana menos, eso creo que tendrá que ser cuestionamiento para adelante, sino el conflicto de interés. La manera en la cual ella y algunos de la gente que está a su alrededor y que crean contenido a su lado y que son de la misma empresa, tendría que explicar a la audiencia que lo sigue si no hay algún tipo de conflicto de interés al tratar de desinformar o informar desde una postura ideológica y no hacer un disclaimer, que la gente sepa, yo soy parte de un movimiento y estoy buscando un puesto de elección popular, o necesito que gane mi gallo para tener un puesto público. Si se dice de manera abierta, entonces sabe cómo tomar esa información. Pero si no se dice, hay un conflicto de interés. Y ese conflicto de interés siempre afecta la comunicación. Y yo lo único que creo, hablando y creyendo en la buena fe de los creadores de contenido, de cualquiera de estos, los que se dedican al entretenimiento, a la política, al cine, o a los deportes, o a lo que ustedes quieran, que siempre se debe de decir a la gente cuál es la intencionalidad, o de hecho, cuáles son los distintos lugares en donde uno podría tener conflictos de intereses. Ustedes saben muy bien que en mi caso yo tengo contratos con corporaciones mediáticas y que colaboro en medios de comunicación como Imagen, Milenio y por supuesto TV Azteca. Entonces, sabiendo esto, ustedes pueden saber también que
tipo de conflictos puedo llegar a tener y también hasta dónde puede llegar mi sesgo. O si acaso estoy por arriba del sesgo que algunos imaginan. Es lo mismo que tendrían que tener todos. Hablando de Jalisco, el Tribunal Electoral le dijo a Citlali Amaya que no iban a recuperar la elección de Tlaquepaque por la intervención del cardenal Sandoval. Magistrado, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el proyecto de resolución anteriormente expuesto fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, sí lo registro. Gracias. Discutido y resuelto el asunto listado en la convocatoria y visto el resultado de la votación sobre el proyecto de resolución presentado con el que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se eleva a la categoría de sentencia ordenando glosar el mismo a su expediente respectivo, previa firma de la magistrada y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con la resolución de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. Tomo nota, magistrado. Gracias, secretario. Agotado el orden del día con fundamento dispuesto por el artículo. Bueno, ya se les agotó la orden del día. Ya, en pocas palabras, se acabó. Ya para terminar, ya que andamos en esto, Javier Milei presume enormemente sus resultados en la baja de inflación que ha tenido Argentina en los últimos meses. Una baja de inflación a partir de una normalización del precio del dólar. Hay muchos críticos que hablan sobre lo desastroso que haya sido el gobierno de Milei a partir de la enorme cantidad de pobres y la hiperinflación, sin tomar en consideración que hubo una enorme inflación entre diciembre y enero, pero que venía de una mentira, en donde uno compraba, o el precio del dólar era el precio oficial y el famoso dólar blue, que estaba muy por encima del precio oficial del dólar. Aquí ya no existe el dólar blue. Y entonces, pues lo que termina por pasar es que sí tendrían que arreglar de una mayor forma la situación económica en Argentina, pero también reconocer lo mal que lo hicieron los gobiernos peronistas o kirchneristas. Hay momentos en donde Milei vuelve a sacar su histrionismo mediático y da declaraciones como esta. Bueno, no me importa si siempre se hizo, me importa un carajo, está mal. Está mal, sí. Está mal que le rompan el culo a los argentinos con la tasa de inflación, eso es lo que está mal. Está mal. Los dólares se compran, los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal, no con emisión monetaria del Banco Central. Eso es lo que no entienden estos imbéciles. No se compran con dólares, no se compra emitiendo pesos y reventándole la cabeza a los argentinos con la tasa de inflación. Se compran con superávit fiscal. ¿Y con qué los compramos nosotros? Con superávit fiscal, no vamos a emitir. Nosotros tenemos superávit fiscal. Con ese superávit fiscal vamos al MULC, va el Tesoro y compra los dólares en el mercado. Y eso no genera inflación. Entonces, ¿y qué es lo que te asegura que vos que tengas solvencia intertemporal? ¿Cómo se asegura la solvencia intertemporal? Tienen ahí a alguien que así ganó con el histrionismo, de la misma manera que ganó Donald Trump. Y bueno, para el caso, si lo quieren ver también, así ganó también López Obrador. Oigan, antes de ir con Kamala Harris, o si no, ir con el señor Marco Vinicio, la jefa del servicio secreto está en comparecencia allí en el Capitolio y dijo que el atentado contra Trump ha sido el peor error que ha tenido el servicio secreto en décadas. Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. We are fully cooperating with ongoing investigations. We must learn what happened, and I will move heaven and earth to ensure that an incident like July 13th does not happen again. Let me state unequivocally, nothing I have said should be interpreted to place blame for this failure on our federal, state, or local law enforcement partners who supported the Secret Service in Butler. We could not do our job without them. We rely on the relationships built over years of working together to secure events and conduct investigations.
Lo voy a dejar ahí para ir efectivamente con Kamala Harris, que comenzará a hablar en un momento más allá en la Unión Americana. A ver si podemos ir de una vez. Country as well, as she has now received President Biden's endorsement in this 2024 campaign less than 24 hours after he decided to withdraw from the race. The president, of course, under intense pressure from elected Democrats, from members of his own party to pull out of the race for the reasons that we have been talking about here, concerned that he could not, in fact, beat former President Trump come November. We are just presumably... Bueno, voy a dejarlo ahí un momento mientras va llegando, porque le llevaron ahí como una coalición de jóvenes que están bajando de uno de los salones de Casa Blanca, jóvenes de distintas etnias, y se nota que de distintas partes de la Unión Americana. Hay jóvenes blancos, asiáticos, latinos, hay algunos jóvenes que son de color, por supuesto, muy puestos ahí todos, esperando a que llegue la vicepresidenta Harris, que, como les estaba diciendo, bueno, logró entre ayer a las 11 de la mañana y hoy una cantidad brutal como $100 millones en recaudación. Es decir, en lana para poder confrontar a Donald Trump. A ver, vamos allá. They had built this campaign in a way, and in the words of the campaign co-chair, to, quote, be able to beat Donald Trump, and that is exactly what they were going to try to now seamlessly transition to do with Vice President Harris leading the way. So I think she will be delivering that. Ahí va llegando Kamala Harris en este momento, lo describe la reportera de la cadena de televisión NBC. Harris está vestida en un traje oscuro con una blusa, le está siendo muy aplaudida, por supuesto. Campaign staff. It's a moment you have to think these college students knew they'd be in the spotlight given that they were coming to the White House. They probably did not think 48 hours ago that they'd end up broadcast live on national TV given this moment. Bueno, voy a quitar un poco el audio mientras la presentan y la que está hablando la reportera de la NBC, pero les decía que ahí está Kamala Harris con una blusa aperlada, con una media sonrisa, como que tratando de guardar compostura después de los acontecimientos del día de ayer. A propósito, la cadena, o más bien el servicio de streaming Max, puso dentro de sus primeras recomendaciones la serie VIP, esta serie de Julia Dreyfus. Bueno, pues así está. Parece que se va a tardar un poco en entrar Kamala Harris, así que mientras entra... Reporte de tráfico. Voy a ir rápidamente con Marco Vinicio. Y si quieren, pues ahí en el momento en que entre, ponemos el audio de Kamala Harris y sus primeras palabras. En la mañana del día de hoy, una mañana muy movida, como se pueden dar cuenta ustedes en política norteamericana. Bueno, ha sido una semana única. Si se ponen a pensar desde el domingo pasado con el intento de asesinato de Donald Trump, luego la convención demócrata, luego el COVID del presidente Biden, luego el meeting, la selección del señor Vance como el compañero de fórmula de Trump, y luego, después de todo esto, la convención y luego el retiro de Biden de la contienda. Ha sido una semana en algo que para el del 2024 en los Estados Unidos, entre dos viejitos, pues pareciera que se está acomodando de una manera interesante, bastante interesante. Hola Marco, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenos días, Gonzalo, muy bien, gracias. Y tú también me da mucho gusto saludarte. Mira, vamos a dejar aquí la señal y en cuanto salga Kamala Harris o se acerque, la ponemos. Pero mientras, es todo tuyo el micrófono. Claro que sí, Gonzalo, para ti y todos muy buenos días. ¿Cómo se encuentra la área metropolitana de Guadalajara con tráfico en este momento? En Periférico Nuevo y Calle Independencia, en sentido hacia el Salto, un percance entre particulares. Recordarles a todos que siguen los árboles caídos ahí en Avenida Faro, entre Lapislázuli y Agua Marina, el socavón en Demóstenes y Cairo, además también los cierres que persisten en Pablo Valdés y Gaza, y además comentarles que también está complicado la situación, Avenida Federalismo, Avenida Federalismo Enrique de León, tómenlo en consideración. En Lázaro Cárdenas, en los carriles centrales de Tonalá hacia Patria, ahí a la altura de Camichines, hay un percance, para que lo tomen en cuenta, muy cargada la entrada de la ciudad por esta zona. En Avenida Colón y España más temprano hubo un percance donde un vehículo chocó contra el tren ligero, mantenía cerrado o que no pasara el tren ligero, el vehículo está a un costado, ya fue retirado de la zona y ya se reanudó el servicio del tren ligero. A ver, Marco, voy con Kamala Harris, permíteme. Sí, adelante. So many leaders, including, of course, members of Congress, members of our administration, and our extraordinary athletes.
Our president, Joe Biden, wanted to be here today. He is feeling much better and recovering fast, and he looks forward to getting back on the road. And I wanted to say a few words about our president. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. And I first came to know President Biden through his son, Beau. We worked together as attorneys general in our states, and back then, Beau would often tell me stories about his dad. He would talk about the kind of father and the kind of man that Joe Biden is. The qualities that Beau revered in his father are the same qualities that I have seen every day in our president. His honesty, his integrity, his commitment to his faith and his family, his big heart, and his love, deep love of our country. And I am first-hand witness that every day our President Joe Biden fights for the American people, and we are deeply, deeply grateful for his service to our nation. And so with that, on behalf of our President and Dr. Biden, I am honored to welcome all of you to the White House to celebrate the achievements of these great athletes. Every one of them is a national champion, a national champion. In America, tens of millions of people play a sport as a child, and the best of the best grow up to become national champions. Here today, we have 7 undefeated teams, 11 repeat champions, and 20 first. You have been listening to Vice President Kamala Harris there on the South Lawn of the White House at an event meant. Bueno, como siempre, los reporteros son bastante malos porque pues lo que termina por pasar es que uno quiere escucharla a ella y se meten los reporteros. And endorsed Kamala Harris, who is speaking now. She says she is so grateful to him for his service to the nation, talking about his unmatched legacy in modern history. Ahí tienen a la reportera. ¡Ay, qué barbaridad! Es lo único que les puedo decir. Déjenme regresar con Marco Vinicio en esta mañana para que termine su reporte del tráfico y mientras pues seguimos viendo a Kamala Harris, ¿no? Que muy interrumpida. Vas, Marco. Sí, continuamos con esto. Les comentaba también muchos baches en la calle de Morelos, de Federalismo hasta Enrique de León, también para que lo tomen en cuenta. Avenida Concepción 1 de Mayo, y además también hay una carambola entre 3 vehículos en los carriles centrales de Mariano Otero, justamente ahí afuera, o en la esquina casi de la calle Lluvia, para quienes van de los Arcos del Milenio hacia la glorieta de los y las desaparecidos. Además, tomarles en cuenta que los semáforos que no funcionan en esta ciudad, el Malecón en Gigantes, Adrián Puga y San Jacinto, prácticamente ahí mal sincronizados todos los semáforos de Avenida Javier Mina y los de Avenida Vallarta, prácticamente hasta Enrique Díaz de León, en Periférico Nuevo y Camino Matatlán, tampoco están funcionando los semáforos, tómenlo en consideración esta mañana. Vialidades complicadas a circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Conchitas y Cruz del Sur, Avenida Río Nilo en su cruce con Patria, Avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con Avenida Colón, y Plutarco Elías Calles y Javier Mina también con mucha carga vehicular hacia el centro de la ciudad, lo que esta mañana de lunes en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Muy bien, Marco, pues te agradezco mucho, que estés muy bien. Igualmente, Gonzalo, para ti, buen día para todos, cuídense mucho, hasta mañana. Ahí está Marco Vinicio. Stood by you every step of this journey. The folks who support you on and off the field, your friends, your family members, your coaches, your trainers, and teachers who for years have cheered you on. So today, again, let us give them a round of applause. And in conclusion, I say to our athletes, congratulations again on all you have accomplished, and good luck on all that is to come. Wherever you all go from here, you will always, and know this, you will always be champions, and we will always be so proud of you. And so now it is my honor to welcome to the stage Jordan Dudley, who plays on the Florida State University Women's. Bueno, ahí está la señora Kamala Harris, que, bueno, no puede ocultar la felicidad.
no puede ocultar lo feliz que se encuentra después de que se retirara Joe Biden y quedara ella como virtual candidata. Todavía falta ver si la apoyan los Obama, si la convención abierta le da chance o no le da chance, en fin, todavía falta un poco, solo un poco, no crean que tanto, pero está a un pelo de rana de convertirse en la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Interesante, pero eso lo seguiremos hablando en los próximos días. Ahora es tiempo del Evangelio. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y queda donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería les dice: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados, ahí, sentados, donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos se le dicen: ¿por qué lloras, mujer? Ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Él le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Esto es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias por haber estado. Mañana 8:30 de la mañana, haremos esta semana y luego nos tomaríamos, bueno, uno quisiera tomarse muchas vacaciones, pero los acontecimientos están cambiando tan rápido que literal uno no puede. Esperemos que sí lo logremos la próxima. Esto se llama Long Throws y son Los Campesinos. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, ahí viene Yair Cardoso con Musicofilia. Es lunes de Playlist Infinito a las 12:30, a las 12 del día, y de Reliquia a las 4. Gracias, muy buenos días.